Y compartir la pantalla. Oye, la primera. Ya, ¿pueden ver mi pantalla bien? Que le estoy mostrando un libro. Sí. Sí. Ya, ya. Ya, este libro es el que, de hecho, el año pasado se basó el curso y, en cierta forma, es el que he estado siguiendo, al menos del auxiliar y de la charla de hoy. Un libro que también subí a un curso en bibliografía, no es difícil de encontrar. Hay una página donde se pueden encontrar y después le pongo el link. Y en este libro, el primer capítulo trata del origen de los elementos, que es en cierta parte lo que he hablado lo hablé en la clase auxiliar del martes. Y, y después la segunda parte es la química en el espacio, que es lo que va a tratar esta clase. Eh, la idea de este libro es que parte desde lo más como del comienzo, lo más primordial del Big Bang a la formación de los primeros elementos. Aquí estaríamos hablando de las moléculas, después una Tierra habitable, la construcción del sistema solar. Esto en parte ya lo hemos hablado, está tampoco como metida después, que debía estar parte del comienzo. Y la Tierra temprana, y bueno, ahí uno después llega hasta la formación de la vida. Y de hecho hemos visto ya cosas como el tema de la luz, de la temperatura de la estrella, los niveles de energía, cómo reconocemos los elementos, el espectro. Es como más o menos lo que les estaba hablando. Y algo que había quedado era, que creo que hablé muy rápido, es de la secuencia principal, que de hecho a lo mejor les muestro el gráfico que les mostré en la clase pasada, que es este. Este gráfico se usa harto para como identificar el tipo de estrellas que uno ve, donde la secuencia principal, que vendría siendo esta línea larga, son todas las estrellas que están consumiendo hidrógeno en helio, y es donde la mayor parte de las estrellas viven, porque la otra parte posterior, como la parte de gigante o supergigante, son periodos de vida bien cortos, como cuando ya la estrella está muriendo. Entonces, ¿Me está largueando? ¿cómo? ¿Usted le pega la mayoría de arreglar mochila? Ah, lo intentaba, pero nunca funcionaba. ¿Qué cosa no escuché bien? ¿Alguien me No, decía algo? sorry, nada. Ay, pensé que me estaban haciendo una pregunta. Mm. Entonces, en cuanto a la vida, bueno, poniéndole un poco en contexto al curso, si uno busca algo de vida similar a la que conocemos, necesitamos una estrella que esté viva por harto tiempo para que se desarrolle la vida. Y eso implica que todas las estrellas en fases posteriores, como el gigante, supergigante, o incluso todas las estrellas que son muy calientes, como las de estas, no nos servían porque todas estas, ya sea porque ya están muriendo, o porque las estrellas ya muy masivas viven muy poco. De hecho, hay una escala aquí que habla de los años, en 10 elevado a 7, 10 elevado a 8, 10 elevado a 9, 10 elevado a 10, 10 elevado a 11. O sea, significa que una estrella, si esta estrella vive 1, una estrella como Sirio vive 100, y una estrella como el Sol viviría 1000 veces lo que vive una estrella de ese. O sea, en realidad estas son tienen una vida súper corta. Pero eso no implica que el resto de estrellas, de hecho, sean importantes, sobre todo para lo que vamos a hablar, que respecto a la química en el espacio. Y entonces, vamos a eso. Entonces, ¿ven bien la diapositiva?
Eh, Sí, se ve. ya, ya. Solo para confirmar que está todo bien. Ya, esta es una diapositiva del año pasado, que lo hizo el profesor Ricardo Muñoz, no es de mi autoría, pero vamos a seguir lo que trata el curso. Y así que les voy a explicar en resumen de qué se trata. Esta, esta clase, en cierta forma, habla de qué tipo de química ocurre en el espacio, qué elementos pueden producir en el espacio, y por ende, como qué elementos uno puede esperar de que ya existan en el espacio, en el entorno cuando se forma un planeta. Entonces, la primera parte hablamos de la nucleosíntesis, la formación de elementos químicos. Y ahí recuerdo que les conté de que las estrellas son en parte importantes responsables de la formación de muchos de los elementos. Oxígeno, carbono, silicio, hierro, son algunos ejemplos. Principalmente las estrellas de alta masa, que forman cuando van evolucionando y van quemando eh, más elementos, a medida que se les está acabando el combustible, forman en su núcleo estas como capas de distintos elementos que van fusionando y que cuando mueren, muchos de esos elementos se vuelven a liberar al medio interestelar, al espacio, a las nubes, que después van a formar otras generaciones de estrellas que van a también tener esos elementos. Y por lo tanto van a poder formar planetas con esos elementos. Bueno, y también está el tema de las explosiones como la supernova y el choque por ejemplo, estrellas de neutrones, que en parte aplica ya prácticamente todos los elementos que existen. Pero los principales, como el oxígeno y el carbono, se forman en la estrella. De hecho, ahí está el dicho de que somos polvo de estrella. Pero no, esto no me molesta. Pero en esta estrella, en particular, también se pueden formar moléculas. Estamos en las estrellas estas gigantes volviendo un poco al diagrama anterior, se lo dejé arriba. Estas estrellas como Betelgeuse, que son las supergigantes, y también las gigantes, son distintas a las estrellas como el Sol. Se inflan y son mucho más frías. De hecho, recuerdo que había así que está. Este diagrama que lo voy a subir a cursos habla un poco también de la evolución estelar y muestra que la vida de distintas estrellas es distinta dependiendo de cuánta masa tenga. Parte de una nube grande, enorme, las estrellas se forman a grupos de montones, se forma una protoestrella y de la cual ahí se forma un planeta, pero dependiendo de la masa, la cantidad de masas que haya ese disco protoestelar, se forma una o dos estrellas dependiendo de la masa. Si es muy poca, no se forma una estrella, se llama una marrón enana, brown dwarf le dicen. Y ahí no queda ahí nomás, ¿no? Que ya es parecido a un planeta gigante. Y aquí tenemos dos tipos. Pero ya cuando se forma una estrella están las enanas rojas, y tenemos una enana blanca o una estrella amarilla como el Sol. Las enanas rojas no solo funcionan en hidrógeno, y dado que es poca energía, terminan simplemente liberando todo su material y quedando solo un núcleo que sería una enana azul. Y ahí finalmente se muere como una enana negra, que eso pasaría mucho tiempo después. Pero una estrella ya como el Sol se transforma en una subgigante, se hincha, gigantes rojas, forma una nebulosa planetaria y después del mismo proceso. Pero después ya tenemos estrellas azules o gigantes azules. Y esas se inflan aún más
En particular, dependiendo de la estrella, bueno, aquí hay varios esquemas, no voy a ir en el detalle, explotan. Y estas son las supernovas. Y cuando explotan ahí forman muchos elementos. Y aquí tenemos también otros, no sé si han escuchado, bueno, agujeros negros, estrellas de neutrones, púlsares, magnetar, son algunos ejemplos de los que puede quedar. Entonces, a lo que voy es a este tipo de estrellas, las supergigantes rojas. Estas pueden formar, tienen este tipo de núcleo con muchas capas, pero es la parte del suelo interno la que está bien, bien caliente. Pero por fuera es más fría. Y, de hecho, bueno, aquí en este ejemplo es no es de hierro, sino que es una AGB, que es como intermedio con todavía tiene es solo carbono y oxígeno, que vendría siendo como esta capa de aquí, carbono-oxígeno, pero también estamos hablando de capas. Y si uno se aleja del núcleo, tenemos ya todavía dentro de la estrella tenemos una zona convectiva, donde a medida que cada vez nos alejamos la temperatura va disminuyendo, hasta que llega un punto donde ya son 3000 Kelvin, pues 1000 Kelvin, y ya aquí ya tenemos ya es como parte de la atmósfera de la estrella, donde la temperatura es suficientemente baja como que para que se empiecen a formar ciertas moléculas. Eh, y, y ahí tenemos una zona de formación molecular, después tenemos una zona donde se forma polvo, y ya aquí esta parte ya es simplemente la atmósfera de la estrella, donde ya también le llega, ahí se pueden producir reacciones de agua, y todo este material que después se libera al entorno cuando la estrella muere, termina no solo liberando estos elementos más pesados como carbono y oxígeno, sino que también moléculas. Estas son fotos de una nebulosa planetaria, que vendría siendo una estrella de poca masa que ya como que se deshace, cuando se le acaba el combustible. Simplemente la presión de, de la misma estrella hace que empiece a pasar por pulsaciones, que en cada pulsación va expulsando sus capas externas y va formando esta nebulosa que se va expandiendo hacia afuera en forma como calmada, como si fuera una explosión, pero cámara lenta. Y donde en el centro debería estar la enana blanca, que es el núcleo de la estrella. Estas fotos son, voy a minimizar esto. Estas fotos son de nubes bueno, el medio interestelar, pero en particular estamos viendo una nube de formación estelar. Y se ve brillante porque ya hay lugares donde se están formando estrellas y iluminan las zonas y estas reemiten y se ven así como brillantes. De hecho, aquí están los pilares de la creación. Y de cierta forma ya están, en este ejemplo, ya se está, la misma reacción está destruyéndola en la nube, pero aquí ya se ven un poco las zonas o sea, el espacio, ¿no? El medio interestelar no es como vacío completamente. Hay harto material para todavía nuestra galaxia para formar nuevas estrellas. Y otro ejemplo son los mismos discos protoplanetarios. Cuando se forma una estrella, en todo el proceso hay una parte importante que forma un disco, ya que cuando se forma la nube misma es difícil que haya estado completamente quieta. Siempre va a tener algún giro, algún torque interno, de hecho, movimiento angular interno, que a medida que se va contrayendo y colapsando, por conservación de momento angular, este como giro interno va aumentando hasta que simplemente detiene el colapso y forma esta estructura de disco. Y eso se repite en muchos procesos y por eso la galaxia tiene forma de disco, el sistema solar tiene forma de disco
etc. En este proceso donde se forman los planetas también hay mucho gas, mucho polvo y también pueden producirse harta química acá. Y también se pueden producir hartas moléculas. Y bueno, lo mismo. Lo que luego hablaba de que de todo este material que se forma en la estrella eh, va por un ciclo como de reciclaje donde a medida que van pasando distintas generaciones de estrellas, se van formando más elementos más pesados, más moléculas y van enriqueciendo el entorno. Entonces tenemos eh, polvo de gas, tenemos gas que forma nubes. Estas forman nuevas estrellas. Bueno, aquí la imagen no es tan correcta, pero y de estas que forman sus planetas, sus discos planetarios, pero muchas de ellas, sobre todo las que eran muy masivas, mueren rápido en forma de explosión o una supernova, y eso hace que se eyecte mucho material. Aquí estos son los remanentes de una supernova famosa, y liberando elementos pesados. En astronomía, elementos pesados son todo lo que sea más pesado que el helio, por si acaso, y, y enriqueciendo cada vez más el entorno. Y bueno, el estudio de cómo esto se comporta y cómo reacciona se le dice astroquímica o como química. Y, y en cierta forma, igual tiene también importancia en la dinámica de la formación estelar, porque estas moléculas también, y el polvo, que también que se forma no solo moléculas, sino polvo también, eh, hace un rol importante en la temperatura de las nubes y el enfriamiento de las nubes. Bueno, las estrellas más frías, estamos hablando de estrellas tipo, de hecho puedo usar el diagrama. El diagrama, de hecho, el diagrama HR, el que tenía aquí. Las estrellas frías vendrían siendo todas las partes que están en esta zona, como M, que vendrían siendo todas las estrellas chicas y las gigantes rojas. Em, Estas presentan altas líneas de absorción de moléculas. Aquí igual hay algo importante que creo que importante que sepan es que si tenemos un entorno muy caliente, la temperatura va a terminar por romper cualquier molécula. O sea, para que se forme una molécula necesita un entorno relativamente frío. Cualquier cosa sobre 3500 grados, 4000 grados ya es un entorno donde ya no puede haber moléculas porque el choque de elementos es tan energético que rompe cualquier cosa. Y bueno, de hecho, si uno va al extremo, si uno pasa los 10.000 grados Kelvin, ya empieza a ver, ya no hay átomos neutros y empieza a estar todo ya ionizado. Bueno, en este tipo de estrellas se ven hidruros, óxido metálico, iones de agua, agua hidróxilo, OH, ¿no? Y moléculas como CO2, nitrógeno y alguna otra molécula simple. Aquí la molécula igual más importante es el CO, monóxido de carbono, CO. En este diagrama que les muestro acá, de hecho yo prefiero otro, que también les muestro acá. Las estrellas, por ejemplo, este ejemplo como el Sol, cuando se le acaba el hidrógeno, se empiezan a hinchar y se convierten en subgigantes hasta que
llega un punto donde logran consumir todo va a prender el helio, y ahí saltan a este punto donde se empieza a fusionar el helio, y después de nuevo empiezan a quemar a hincharse cuando ya se les empieza a acabar hasta que se deshacen, en este ejemplo. Pero esa línea, ese comportamiento, uno lo puede hacer como un dibujo aquí, si uno tiene una población estelar, donde hay varias estrellas que están en la secuencia principal, pero después aquí hay un corte donde ya son estrellas eh, que están ya terminando su vida, donde todas estas estrellas están como hinchándose hasta que aquí simplemente activan el helio y se saltan a esta zona, y después cuando ya empiezan a quedarse, a formar un núcleo ya de carbono y oxígeno, y ya empiezan a moverse a esta zona, que es la zona se llama zona asintótica de AGB, o asintótica gigantes de línea. Bueno, nosotros le decimos solo AGB. ¿Volví? ¿Me escuchan? Sí. Sí, me apartó para ir todo, no, que no estaba compartiendo la pantalla. Ya, ahí sí. Por cierto, no sé, a ver, tengo que ver si logro ver mensajes, si tengo el chat, no lo tenía abierto por si me tienen cualquier pregunta o algo que no hayan entendido. Pero le estaba más o menos explicando, igual en este contexto de astrobiología, el saberse toda la parte evolutiva de la estrella no es tan importante, importa más o menos como el contexto de que no es cualquier tipo de estrella, la AGB, pero que sí cumple un rol para el enriquecimiento del medio interestelar, en particular de carbono y oxígeno, que son elementos sumamente importantes para la vida, de hecho. Este es un espectro de ese tipo de estrellas donde uno puede ver, de hecho una estrella fría, donde uno puede ver absorciones, como le hablaba antes el auxiliar, que uno podía ver en el espectro varias líneas como oscuras, de que no solo corresponden a elementos fijos, sino que a moléculas. Y que están como reconocidas como de calcio, de sodio, de hierro, de potasio. Un ejemplo. En el mismo medio interestelar, que ya fuera de la estrella, ahí ya tenemos 90% de hidrógeno, 10% de helio y 1% del resto de elementos. Es como el material principal que quedó después del Big Bang. Y el 1% de elementos pesados, lo que se va enriqueciendo con el tiempo, pero especialmente menos del 1%. Y ahí también puede ocurrir química, pero en un ambiente más difícil. Aquí tenemos imágenes ya de nubes moleculares. Aquí tenemos más oscuras donde se ven que bloquean la luz. A veces en esta imagen es difícil saber si las estrellas están detrás o en el fondo. Lo más probable es que sobre todo las más brillantes están más cerca de la nube. Y este es un mapa de como de todas las, como 360 grados en todas direcciones, donde lo que está en el centro del disco de nuestra galaxia, y los colores reflejan velocidad, y lo que está mostrando es todo bueno, es gas, pero en particular lo que es un mapa de CO, o sea, de la molécula CO. ¿Cuántas moléculas CO hay en todo el entorno? Uno puede ver que en torno al disco de la galaxia hay un montón, pero también hay por todas partes.
Lo que el pedazo como aquí medio naranjo que hay son las nubes de Magallanes. De hecho, se ve que en realidad es mucho más largo y extendido porque son como el resto de una galaxia mini galaxia que está orbitando en torno a la nuestra, pero que se está rompiendo por nuestra propia galaxia. Entonces tenemos distintas regiones. Tenemos a ver, tenemos nubes densas, nubes difusas y medio interestelar como tibio o caliente, donde en estos lugares no ocurre gran cosa, donde la abundancia de moléculas es poca, generalmente lo que uno encuentra es hidrógeno ionizado, a lo más hidrógeno neutro, que son como entornos entre nubes. Pero lo más interesante son las nubes difusas, donde ahí uno puede encontrar hidrógeno neutro o las moléculas de hidrógeno. Y ya uno puede encontrar más abundancia de elementos más complejos que simplemente hidrógeno. Y los tamaños de estas nubes van de 3 a 10, 20 parsecs. Un parsec uno lo puede pensar como la distancia como por medio de entre estrellas. Como, de hecho, aproximadamente como una idea un poco vaga de más o menos esa escala de la distancia en la que están las estrellas entre sí, un parsec. Ahora si uno lo pone a escala del sistema solar son 200.000 unidades astronómicas, o sea, la distancia entre la Tierra y el Sol, eso 200.000 veces. Y son como 3,6 años luz, 3,4. Entonces, a ese tipo estamos hablando de nubes mucho más grandes que el sistema solar. Entonces uno puede hacer este tipo de gráfico que también, como para también tener un contexto de estos entornos, donde uno puede, en el eje X tenemos la temperatura en Kelvin de 1, 10, 100 Kelvin, 1000 Kelvin, como un ambiente tibio, y aquí tenemos ya caliente en 1000, 10.000, 100.000. Y en el eje Y tenemos la densidad, cuántas partículas hay por metro cúbico en estos distintos entornos. Y una cosa que al tiro uno nota es que si bien el rango de temperatura es bien variado, a diferencia de, no sé, la Tierra que solo son como 300 Kelvin, la densidad de partículas de las que estamos hablando es en la práctica vacío. ¿Por qué? Porque todo este entorno aquí, bueno, en comparación, la atmósfera de la Tierra, la atmósfera, que como el aire, no estamos hablando de un líquido, la densidad de partículas es 10 elevado a 25. Y acá estamos hablando de 10 elevado a 9, 10 elevado a 11. Entonces, todas estas cosas aquí en la práctica es vacío. Y de hecho, las máquinas que han logrado el vacío más como perfecto son como 10 elevado a 7 nomás. Como laboratorios de ultra high vacuum, que vacío ultra, como el máximo vacío que han logrado, han logrado producir en un laboratorio. Y eso apenas es suficientemente vacío comparado con el entorno de estos espacios, que la nebulosa planetaria, la nube difusa, tibia, o lugares más calientes. De hecho, incluso los remanentes de una supernova también son sumamente calientes, pero sumamente difusos. Aquí lo más densos serían los discos donde se forman los planetas, que sigue siendo bien difuso, o las nubes densas.
Y cuando hablamos densa, estamos hablando de no de 10 elevado a 5, sino de 10 elevado a 11, que en la práctica todavía sigue siendo vacío. Entonces, ya solo replicar ese entorno es complicado en un laboratorio. O sea, es algo completamente distinto a lo que uno espera en un entorno como la Tierra. Pero aún así igual ocurren reacciones que uno puede detectar. Por ejemplo, en el lugar, en el medio interestelar caliente y tibio, uno puede igual, hay reacciones de, por ejemplo, una reacción que se llama libre-libre, que es un electrón pasando por cerca de un protón, que puede estar ionizado, que se desvía y libera un fotón. Y eso se puede detectar y uno puede decir, al menos hay materia ahí. Otro ejemplo que pasa en la nube más densa y difusa es donde tenemos hidrógeno neutro. Es que el hidrógeno neutro tenemos, bueno, un protón y un electrón, pero que el spin, que es como el, entre comillas, giro que tiene el electrón, puede estar orientado con el del núcleo, o puede estar en el sentido opuesto, que son dos distintos estados, distintos niveles energéticos, no son iguales, donde el sistema opuesto tiene un nivel de energía más bajo, pero con una diferencia muy pequeña. Y, y puede saltar por excitación o por un choque de uno a otro, y cuando lo hace, cuando baja de hecho, elimina el residuo de energía, que es bien poco, y corresponde a un fotón de 21 centímetros de longitud de onda, que eso es obviamente en radio, 21 centímetros, estamos hablando de unos gigahertz, unos pocos gigahertz, como similar a lo que usa el Wi-Fi, no más largo de hecho. Y volviendo a este mapa, el CO2 se usa mucho para detectar, para tener una idea de cuánto hidrógeno hay en el disco. Porque detectar hidrógeno, sobre todo hidrógeno, la molécula, de hecho, la molécula de H2 es muy difícil porque no hay como es tan simétrica la molécula, no hay como muchos espacios donde se pueda emitir como una radiación. De hecho, a ver si no, todavía no lo habla eso. Bueno, sí, aquí está. El hidrógeno molecular es a baja temperatura, no tiene, a diferencia como el hidrógeno neutro, como alguna reacción, algún proceso que absorbe o emite algún fotón de esa baja energía que uno pueda detectar. Entonces es como que si fueran invisibles. Entonces lo que uno hace para tratar de inferir cuántas moléculas de hidrógeno hay en el espacio, por ejemplo, en una nube, es medir cuánto CO hay. La gracia del CO es que es una molécula asimétrica, entonces ahí uno se forma ciertos como niveles de energía en los electrones que orbitan estas dos moléculas que, que se le permite la detección. Están también en radio, de hecho ALMA se usa mucho ALMA para eso. Y aquí, bueno, el ejemplo es CO en el 12, que emite una radiación a los 115 GHz, ya es más alto que el Wi-Fi, y que serían 2.6 milímetros de la longitud de onda. O sea, es mucho más chico que la de 21 centímetros. Y de hecho, ALMA está como bien sintonizado para poder detectar esa emisión.
si son con antena. Ya vendría siendo todo como microondas. Estos son unos mapas de detección de CO que vendría siendo como una forma de decir ahí que hay gas y probablemente polvo también. ¿Ya? Y que se forma este como filamento, estructura. Obviamente hay una imagen plana. Se puede hacer como mapa 3D, pero es más complicado. Lo que uno puede hacer es como tratar de medir velocidades, cómo se mueve, medir la opacidad de la nube y tiene una idea de qué tan gruesos son los filamentos. Se puede hacer una imagen tridimensional, pero más complejo. Al menos uno puede tener una imagen rápida plana de estas nubes. Me falta menos de un minuto para que termine los 40 minutos, así que voy a pararlo. Hacemos como una pausa de 5 minutos. Pongo otra para continuar. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, dale. Ya. Ya voy a pararlo y para ahí voy a poner y seguimos a las 3:20. ¿Ya? Entonces compartiendo el 1. Ya está. Entonces estábamos en este mapa. Y ahora volviendo a otro punto, el polvo en el medio interestelar. De hecho, el polvo no he hablado mucho. Y son elementos más pesados. Realmente cosas formadas principalmente de silicio y carbono, como micro rocas, obviamente mezclado con oxígeno, hidrógeno, cosas. Pero es como una idea de polvo. Pero generalmente el polvo es bien chiquitito, estamos hablando de micrómetros. De hecho, ahí pueden ver la escala. Si bien esto comparado con el tamaño de una molécula enorme, no es como piedritas, no son piedritas, pero sí algo que se comporta distinto físicamente hablando. Una cosa que hace el polvo es bloquear la luz, como decirlo, la extingue, la dispersa y la oscurece, pero no de cualquier forma, no es como no es como no sé, una roca que tapa toda la luz de forma uniforme, sino que prefiere tapa con más eficiencia el tipo de fotones que tienen una longitud de onda más corta, porque es como que el fotón es más chico, entonces choca con más fácil, no atraviesa el polvo y simplemente choca. Pero si tenemos un fotón grande como uno de microondas, como de, no sé, o el de 21, un ejemplo más grande, el de 21 centímetros, un fotón de 21 centímetros es como que tiene el tamaño de 21 centímetros, y entonces cualquier cosa más chica que 21 centímetros lo va a atravesar. El polvo va a ser invisible para ese fotón. Entonces, la forma como tapa o extingue la luz depende de la longitud de onda. Y eso es algo que se puede medir. De hecho, le decimos extinción. Tiende a enrojecer las cosas. De hecho, se ven en las estrellas que si están detrás de una nube de gas y polvo, el brillo de la estrella se ve más rojizo. Y ese enrojecimiento también nos dice un poco del tamaño del polvo, porque mientras más chico sea el tamaño, los granos de polvo, va a ser más, va a tapar menos y va a ser más propenso a tapar cosas solo con radiación más alta, ¿no? Radiación alta, energía más alta o longitud de onda más chica o frecuencia muy alta. Todos refieren como de lo mismo. Y algo que también hace es, bueno, cuando hay polvo que
que puede ser bien chico, que puede desviar la luz ultravioleta visible, como si fuera una molécula. Pero ya si tenemos un polvo más grande, absorbe esta luz ultravioleta visible, absorbe la energía y lo que hace es como calentar el polvo. Y después esa energía la vuelve a reemitir como un objeto sólido, que es a través de radiación, que es simplemente por su temperatura que en el infrarrojo. Entonces convierte un fotón que era de ultravioleta visible a varios de infrarrojo. Ese es un efecto que también produce. Pero también las partículas de polvo son importantes para la química, porque también producen un entorno que es amigable para la reacción de elementos químicos. Porque tenemos un grano, por ejemplo, un grano de polvo, tenemos más chico que un micrómetro, de silicio, silicato y elementos de, ¿cómo dicen? Carbonáceas, carbonatos. Ahora no recuerdo la palabra. ¿No? Y se forma un manto de hielo, que hielo sería no solo agua, sino que también monóxido de carbono, dióxido de carbono, NH3, ejemplo, formaldehído, etanol, donde lo que termina formando es una superficie donde se puedan mezclar cosas. Porque hay un problema de estos entornos que yo les decía que eran muy difusos, con muy poca densidad, prácticamente vacío, es que las reacciones químicas requieren que dos elementos se junten, y dado que es tan difuso que la probabilidad de que eso pase es muy difícil, muy difícil. Y no solo eso, sino que probablemente cuando se chocan, simplemente cualquier energía que se produzca al chocar estos dos elementos, que pueda formar algo, eh, se termina esa misma energía por romper lo que recién se formó y simplemente como que rebotan, chocan y rebotan. Entonces, en el vacío no, prácticamente no hay mucha química que se pueda producir por el entorno, pero si uno ya tiene por ejemplo, un grano de polvo que vendría siendo como una mesa de trabajo, donde puedan llegar elementos reactivos que vendrían siendo como los puntos rojos, que se pueden adherir a este hielo, a este entorno y de cierta forma moverse por esta superficie y reaccionar con otro. En esa reacción, cuando se juntan, pues, se puede liberar, en la reacción liberar una energía, y esa energía la puede absorber el mismo grano de polvo, que simplemente se calienta, pero no destruye el reactivo. Entonces, el hecho de que exista esta superficie en estos granos de polvo ayuda a la formación de elementos mucho más complejos. Y ejemplos de elementos que ya se pueden formar y que por ejemplo, necesitan una reacción de energía, que pueden ser fotones de ultravioleta, son todos los elementos aromáticos, los PAH, que son como el benceno, eh, bueno, ahí pueden ver ejemplos, no soy bueno con los nombres, que son varios elementos de... ¿Qué fue aquí? A ver, espera un momento. Y, bueno, y como resumiendo un poco lo que decía, el polvo es sumamente... ¿Me ven? ¿Volví? Sí. Ya. Son como pequeñas interrupciones de internet pero me desconectan la señal.
Estábamos en... Ya, aquí está. ¿Ven la diapo, cierto? ¿Pueden Sí. verla? Ya, y si ahora la agrando, la ven bien, ¿cierto? Ahora. Sí. Ya. Ya, esto más o menos repetía lo mismo que estaba hablando, que la importancia del polvo en el medio interestelar, que permite reacciones que no pueden ocurrir en la fase gaseosa. Y no solo eso, sino que algo algo que tampoco le había comentado es que los rayos ultravioleta, como son bien energéticos, también pueden romper moléculas. De hecho, es un problema de elementos, entornos muy calientes también que emiten harto rayos ultravioleta. De hecho, por eso también los rayos ultravioleta son peligrosos para la piel, rompen cosas. Entonces, si tienen muchas moléculas y que empiezan a ser radiadas por muchos rayos ultravioleta, todas van a terminar rompiéndose. Entonces, un entorno con granos de polvo también da como un lugar de protección, donde convierte todos estos rayos de ultravioleta en algo que es más inofensivo que el infrarrojo, que es simplemente caliente, ¿no? Y otra cosa es que hacen los granos de polvo es que, como pueden emitir en el infrarrojo, a diferencia del gas que solo absorbe y emite la misma radiación que por ejemplo, de un electrón que recibe un fotón que se excita y después vuelve a caer, los granos de polvo igual pueden emitir como distintos altos fotones de infrarrojo, y al hacerlo, como por temperatura, se van enfriando porque van emitiendo energía. Y eso permite de que la nube en general se enfríe. Entonces, si uno tiene un entorno caliente, como cuando recién se forma el sistema solar, una nube, un disco bien caliente que necesita formar planetas y moléculas, necesita liberar toda esa energía y enfriarse para que puedan ocurrir esas reacciones. Y el polvo ahí es importante. Bueno, y el polvo tibio también, ya no tan caliente, no tan frío, también da energía para que ocupen las reacciones como biomolécula. Ya, y ahora volvemos al tema de las estrellas de tipo AGB. Las estrellas tipo AGB que le había comentado antes, que eran las que están en esta parte, en esta zona, que son un tipo especial de estrellas que solo están en esa zona por un corto periodo de tiempo, son estrellas que son ricas en oxígeno y en carbono, en particular el núcleo, porque formaron harto oxígeno y carbono por sus reacciones nucleares, cuando fusionan helio. Y estas pasan por unos 3 periodos breves donde se producen fuertes como procesos convectivos que hacen que parte del carbono y oxígeno que están en el núcleo salgan a la superficie. Y estos eventos se le dicen Drex-ups. Y hay otro tipo de estrellas que también les pasa lo mismo, pero la más abundante, como la más importante, es la de AGB. Entonces, tenemos una estrella enorme, que es esta estrella roja, y en comparación a una estrella como el Sol sería ese puntito amarillo chico, y que tiene un entorno convectivo, de modo que hay material que baja y sube. Entonces, cuando baja, se saca parte del material del núcleo y lo lleva a la superficie.
Y, y aquí tenemos, tenemos capas de helio, de hidrógeno, bueno, y carbono y oxígeno, que para este tipo de estrella, un núcleo de carbono y oxígeno. Y, se generan unos mecanismos que hacen que se lleve material parte de ese material a la superficie. Las estrellas tienen más carbono que oxígeno en este tipo de estrellas. Entonces lo que hace este proceso, lo que en la práctica hace es que se enriquezca más de carbono que de oxígeno. Normalmente las estrellas tienen en la superficie son al revés, tienen más oxígeno que carbono. Entonces la razón entre carbono y oxígeno es menor que 1. Pero dependiendo de cómo ocurre este proceso, puede hacer de que la cantidad de carbono supere la cantidad de oxígeno. Entonces la razón entre estas dos moléculas puede cambiar y hacer que tenga una atmósfera estelar, más rica bueno, puede seguir siendo todavía más rica en oxígeno, o se puede terminar convirtiendo en una más rica en carbono. Y esto, dependiendo de qué tan rico sea, si más rico en carbono y en oxígeno, nos abre como dos caminos en la química que se puede formar. Si es más rico en oxígeno, la molécula la que más se forma, la que se detecta como los mapas que mostré, es monóxido de carbono, CO. Y prácticamente todo el carbono y oxígeno va a tratar de formar la mayor cantidad de CO hasta que se acabe uno de los elementos. Y que en este caso, como decía, si hay más oxígeno, el primero que se va a acabar el carbono. Por lo tanto, todo el carbono se va a meter en el CO y solo va a quedar oxígeno libre. Y este oxígeno libre va a terminar combinando con otro elemento como vanadios, titanio, no recuerdo el nombre, que van a quedar en la fase gaseosa y también van a formar silicato, que son los silicatos que son los que producen las más partículas de polvo. Pero por otro lado, si la razón entre oxígeno y carbono es mayor que 1, o sea, hay más carbono que oxígeno, al final la molécula de monóxido de carbono va a terminar atrapando todo el oxígeno y lo que va a sobrar va a ser carbono. Y en ese caso lo que va a pasar el entorno va a ser rico en moléculas de carbono como C2, CH, una variedad de moléculas orgánicas, ¿no? Que al final tenemos como dos alternativas, dos procesos distintos, dos químicas distintas dependiendo de esa razón, como la atmósfera de esa estrella termine siendo así, es rico en carbono, rico en oxígeno. Y también, bueno, y también el polvo también se puede formar con silicio y carbono. O sea, no solo con oxígeno, silicio y oxígeno, sino también con silicio y carbono. Ya esto me lo voy a saltar. Y aquí se vendría siendo como un mapa de bueno, distancia, temperaturas y el tipo de molécula más compleja que se pueden formar. Estamos hablando de dos rayos terrestres, rayos como solares. Y mientras más, obviamente, en un entorno mientras más frío, el tipo de moléculas que se pueden formar, los más complejos serían los pH, son los más complejos, necesitan un ambiente más frío.
Entonces tenemos desde la misma, bueno, simplemente carbono y oxígeno, a moléculas simples como carbono con silicio, después que ya mezclados con, como, bueno, olvido los nombres, bueno, pero lo pueden ver ahí en español. Pero voy a avanzar más rápido, porque todavía queda harto. Y ya vamos ya por el penúltimo punto, me parece, este es el quinto, que es ya en la química en el espacio, ya no en entorno, sino solo en el espacio. Bueno, el espacio, como les decía, las condiciones son muy distintas, muy poco denso. También hay poca energía y las reacciones son muy poco frecuentes. Entonces no hay, en el espacio mismo no hay mucho de lo que se puede ocurrir. Y un ejemplo aquí, si tenemos una caja a 300 Kelvin de aire de la Tierra, el promedio de colisiones, o sea, una partícula va a reaccionar al chocar con otra partícula cada un nanosegundo, o sea, están todo el rato interactuando. Pero ya en el espacio, bueno, en general en todo tipo de ambientes, las densidades son sumamente bajas y en el espacio podría ser eso o como 10 a los 6 años, típicamente la colisión entre material. O sea, no estamos hablando de nanosegundos, sino que 10 a los 6 años. En cambio, en la atmósfera, dentro de la atmósfera de una estrella, del que habíamos estado hablando, es más alto, que serían 10 microsegundos, pero aún así es 100.000 veces más lento que en nuestra atmósfera. Y como decía al comienzo, son ambientes muy poco densos que no son difíciles de replicar en laboratorio. Tenemos el mismo, como le hablaba, el mismo diagrama de que todo esto, toda esta química ocurre en un entorno donde, comparado con el de la Tierra, son entornos muy poco densos. Hay otra cosa que también importa, que es la velocidad de reacción. Si tenemos dos productos, uno puede modelar la velocidad de reacción con una fórmula que creo que la han visto en química, que bueno, sí, tenemos dos reactivos, tenemos la energía de activación y aquí la constante de los gases, que depende de la temperatura, donde A sería el factor de la frecuencia de colisiones. Y entonces, si tenemos dos reactivos, para que reaccionen necesitan un cierto nivel de energía, y cuando produce la reacción hay una liberación de energía que puede ser más que la inicial. Y algo que les decía era que necesitamos un entorno que absorba esa energía, si no esa misma energía va a romper de nuevo la molécula y ahí va a formar que generalmente eso puede ser el polvo, donde está ocurriendo esa reacción, y ahí tenemos dos productos. Entonces, de hecho, uno puede concluir que, por ejemplo, de que el hidrógeno molecular, H2, es prácticamente imposible que se forme en, en el espacio sin que haya polvo, ¿no? Y bueno, y al último eran las nubes densas y difusas. Aquí también es distinto.
las nubes que ya más, estamos hablando ya de las nubes más densas, las mismas nubes pueden hacer, pueden terminar formando como una capa de escudo. O sea, como si tenemos una nube grande, densa, al final como toda la parte externa de la nube, pues termina siendo como una especie eh, de escudo para el material que hay dentro y de todo de la luz visible y los rayos ultravioleta que pueden proteger las moléculas que están dentro de la nube. Y eso igual es bueno para que pueda promover la reacción de elementos. Y también estas nubes densas, son mucho más frías. De hecho, lo que estamos hablando serían estas nubes densas que estamos hablando de temperaturas de menos de 10 Kelvin. Aún así son bien poco densas. Pero por lo mismo, de hecho la ecuación que le mostraba, las reacciones son bien lentas. Entonces, como le hablaba, el polvo juega igual que en general, el polvo que es importante para que ocurran estas reacciones. Pero hay algo también que es importante como para activar estas reacciones, que igual se necesita cierta energía, y algo que igual logra atravesar estas nubes son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son como fotones de muy alta energía y de hecho algunos son partículas, de hecho, que, que pueden penetrar y hasta bien lejos. De hecho, hasta pueden llegar acá a la Tierra, a la superficie de la Tierra. Tenemos no llegan a una cantidad de rayos cósmicos con una cierta frecuencia, pero que pueden ionizar átomos y moléculas. Y eso es necesario y favorece la formación de moléculas más complejas, si no solo todo queda como neutro. Y si uno combina eso con el polvo y un entorno más protegido, estas moléculas pueden sobrevivir. Y ya, sí, este era otro punto que también es relevante, que el hecho de que sean frías a ver, espera, no, es que no, el, el hecho de que haya iones moleculares, el hecho de que sean iones hace que la energía de activación para que dos se combinen sea mucho más baja que si fueran dos elementos neutros. Entonces eso hace que favorezca la reacción. O sea, como el último punto. Y me quedé 10 minutos y este era lo último de la charla, era que, como resumiendo todo esto, es que de una nube planetaria, nebulosa planetaria, que cuando muere una estrella, se forman moléculas de carbono, oxígeno, que se vuelven a la nube de gas difuso, que después terminan, se empieza a mezclar con el resto del gas y se pueden formar grupos de nubes más densas, y al ser más densas se pueden formar, de hecho, formar polvo y enfriar. Y estas nubes, debido a realmente un evento externo, que puede ser una perturbación por ejemplo, una explosión de una supernova distante,
pueden desencadenar un colapso que hace que estas nubes empiezan a colapsar y formar estrellas. Y cuando forman estrellas, la nube se dispersa y se forman discos planetarios, donde también se forman más reacciones, pero también en el mismo proceso hay mucha energía que también destruye estas moléculas. Pero en este proceso ahí se forman estrellas con el sistema solar y nuestro planeta, donde también se forman los cometas, los meteoritos. El material de los que estaba hecho la Tierra, y que era material que venía del reciclaje de otro evento, principalmente el carbón y el oxígeno. Hasta que la estrella evoluciona, termina por consumir todo su hidrógeno, helio, todo su combustible, y termina por morir, y al morir vuelve también a liberar harto material del cual durante su vida formó. Entonces un proceso continuo donde se van formando y enriqueciendo cada vez con más moléculas, principalmente carbono y oxígeno. Y con eso debería ya terminar esta es la última, la clase de hoy. Así que ahora, bueno, me quedan 5 minutos para que termine esta clase. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o algo de lo que les hablé ayer, el martes, o lo que no haya pasado muy rápido, que no haya quedado claro. ¿Me escuchan? A ver. Chat. Ok, sin dudas. Bien. Bueno, el profe me dijo que la próxima semana pensaba, debería él seguir con las clases de forma normal. Ahora probablemente siga con su formato, que es como complementario a lo que estaba haciendo, que creo que no es tan igual al hilo del libro que yo estaba siguiendo, pero ahí vamos a ver, nos vamos a complementar, porque al final todo el contenido del ramo es el mismo, solo lo que puede variar un poco es el orden. Así que, bueno, en todo caso, si tienen duda, el libro ya les dije cuál era. De hecho, les voy a compartir un link que les puede ser útil por el tema del libro. El libro y bueno, y si me tocara por alguna razón volver a hacer otra clase, la próxima clase sería de la Tierra habitable, y algo más, o de hecho de como planetas habitables, algo ya más en biología. ¿Ya? Así que lo dejamos aquí. Que tengan un buen día. Chao. Chao, gracias.